vallecaucanos y colombianos. Los dejo con el próximo presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que está hoy aquí. Vamos a recibirlo con mucha. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. Gustavo, aquí está la Cali más humana, la Cali más social, la Cali linda que quiere verte como presidente. Bienvenido a Cali, Gustavo. ¡Viva la M19! Vamos a dejar un poco esta tarima que un poquito para atrás, Gustavo, un poquito para atrás porque si no, no tenemos el espacio. Le quiero agradecer a toda la ciudadanía caleña que me ha acompañado en este momento, su presencia. Se toca un poquito atrás. Gracias. Un poquito atrás, ya. Bueno. ¿Se oye atrás? ¿Por allá se oye? Vale, por allá. Ahí vamos entonces. Gracias, Cali. Cali humana. Cali pachanguera. Tierra de libertad y democracia. Cuna realmente de las luchas democráticas en Colombia. Sabíamos en este esfuerzo que podíamos contar con ustedes. Estas imágenes, las transmita o no la prensa tradicional de Colombia, llegarán a toda una Colombia que quiere esperanza, que quiere paz. Y en esa medida ustedes están contribuyendo de manera fuerte, positiva, contundente en la construcción de una Colombia humana. Aquí con Vero, con mi esposa. Presente. ¿Qué es lo que pretende la Colombia humana? No solo ganar, obviamente, en unas elecciones. Queremos que ustedes marquen con mucha fuerza este 11 de marzo la lista al Senado de la República por decentes, no por corruptos. Decentes es la figura que está al final del tarjetón, pero de una manera, al marcar decentes y no corruptos, tengan ustedes la certeza que estaremos abriendo. Es que ya entendí aquí porque es que hay otra manifestación a este lado. Estaremos abriendo los caminos del poder constituyente en todos los territorios de Colombia. Marcar por decentes en la lista al Senado y este 11 de marzo pedir el tarjetón de Petro y marcar a Petro. Si millones de colombianos logran marcar Petro en la consulta del 11 de marzo, no solo me convierto en candidato presidencial, sino que si avanzamos mucho más allá, le ganamos por mucho al tarjetón de los guerreristas,
al de Ordóñez, Duque y Uribe, si le ganamos por millones de votos, tengan ustedes la certeza que el próximo presidente de Colombia se llamará Gustavo Petro. ¿Para qué? ¿Para qué ganar? Algún político liberal de hace algún tiempo, Darío Echandía, decía: ¿y el poder para qué? ¿Qué queremos al llegar a la presidencia de Colombia? ¿Qué queremos del próximo gobierno de nuestra patria, de la Colombia humana? Queremos iniciar una era de paz. Y este es el primer concepto fundamental que yo quiero que proyectemos en la gran mayoría nacional, que espero nos acompañe. Colombia nunca ha vivido una era de paz. Llevamos 2 siglos de vida republicana donde ni una sola década de tiempo ha sido un espacio de la paz. Colombia durante 2 siglos se ha acostumbrado a autodestruirse, a matarse entre sí, a degradarse. Como república no hemos vivido ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos lo que significa la paz, lo que la mayoría de las naciones del orbe han alcanzado. Quizás no los hemos podido construir como una nación. Una nación es básicamente un contrato social entre sus integrantes. Y sus integrantes no son solo los que van a los clubes, los que se quedan en la riqueza, los que son dueños de los medios de comunicación, los que son dueños de la mayor parte de los ingresos económicos de este país. Una nación son todas y todos. Hoy 50 millones de colombianos a los cuales en la historia a nuestros antepasados no se les ha invitado a pactar, a decidir, a contratar la nación colombiana. Por eso hoy somos una de las sociedades, la tercera más desigual socialmente del planeta. Una sociedad de castas, una sociedad de discriminaciones cotidianas. Se discrimina a la mujer, se discrimina a la juventud toda, se discrimina a la niñez, a la que golpeamos, a la que sojuzgamos, se discrimina a la gente por su manera de pensar. Quienes hemos querido visiones diferentes para Colombia, uno a uno han sido asesinados. Un partido aquí que aún levanta sus banderas, la Unión Patriótica, fue completamente exterminado en Colombia solo por pensar diferente, solo por actuar diferente. Se discrimina a las personas por su tono de piel, que lo digan las comunidades indígenas que desde hace 5 siglos resisten, que lo digan los pueblos negros de Colombia, a los cuales se les ha perpetuado en la práctica su condición de esclavitud. Una sociedad de castas que es profundamente desigual. La desigual de Colombia hoy es la misma que tenía Sudáfrica en los tiempos del apartheid en 1960, cuando Nelson Mandela se levantó en armas y se rebeló.
una de las figuras más importantes de la humanidad, porque desde la cárcel, tras 30 años de presidio, logró pensar que la paz en su propio país estaba ligada a la posibilidad de disminuir esa desigualdad social a partir de la inclusión del poder de las mayorías, del poder negro en Sudáfrica, del poder constituyente de sus gentes, la constituyente negra. Colombia hoy es tan desigual socialmente como la Sudáfrica de los tiempos del Nelson Mandela rebelde. Y una situación así bien amerita que pensemos como sociedad. Una situación en donde se está desvertebrando el tejido social a partir de la violencia que es generada por esa desigualdad, a partir del narcotráfico que es generada por esa desigualdad social, a partir de una guerra fratricida que pareciera eterna y perpetua, que es generada por esa desigualdad, a partir de una degradación profunda de la clase política tradicional colombiana, una especie de catarsis del pillaje que es generada la corrupción también por esta enorme desigualdad social. Tenemos dos caminos que escoger hoy: o permanecer como estamos, y lo peor que le puede suceder a Colombia es seguir como estamos, o construir un camino nuevo, un camino propio, un sendero colombiano, sin imitar modelos extranjeros, que nos lleve a la construcción de la verdadera paz en Colombia. Esa es la propuesta de la Colombia humana. ¿Cómo pensar el sendero colombiano de la paz? Y tengo que decirlo incluso con la certeza que me da mi vida propia. La paz no es una simple negociación con la guerrilla. Haya llamado esa guerrilla el M-19 hace 30 años. Aquí sus banderas presentes. Ayer alias Popeye decía que era absolutamente plausible que hubieran matado a Carlos Pizarro porque Colombia se salvó de ser como Venezuela, dice el mafioso. Si Colombia hubiera sido gobernada por Carlos Pizarro, nos hubiéramos ahorrado 25 años de muerte y de violencia en Colombia. Cuarto de siglo. Pero porque fui parte de ese esfuerzo, puedo decirlo con autoridad: la paz no es una negociación con la guerrilla. No es entre seres armados como se construye el pacto de una nación. Ni lo fue con el M-19, ni lo es hoy con la FARC. Ojalá tampoco lo será si es el acuerdo con el ELN. No, acabar una guerra siempre es bueno. Intentar prolongar una guerra siempre es malo. Y por eso nosotros hemos apoyado no solo el que se haya acabado la guerra con el M-19, sino que se acabe la guerra hoy con la FARC, y ojalá pronto ya se acabe la guerra con el ELN. Y al ELN hay que decirle
tiene hoy dos caminos. Un camino es el de Pablo Escobar, el de Popeye. Otro camino es el del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Yo quiero al ELN dejando de matar jóvenes, policías y soldados. No lo quiero en las trochas del traqueteo narcotraficante. Lo quiero en paz, sin armas, por la senda del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Ojalá este anillo popular sea la verdadera protección del candidato. Bueno, a pesar de que estamos de acuerdo con que se acabe la guerra, tenemos que decirlo con propiedad, con autoridad, incluso la que me ha dejado la vida. La guerra no es el camino y terminar la guerra tampoco es la paz. Porque la historia de Colombia en estos 2 siglos no ha sido sino la terminación por pacto de decenas de guerras civiles. Por aquí sí que cruzaron por décadas los ejércitos para que empiecen nuevas guerras civiles. La historia de Colombia es la demostración de una especie de violencia permanente enseñada por las élites que han gobernado como linajes, como heredad, el poder en Colombia. Le enseñaron al pueblo colombiano cuando era campesino, cuando no sabía que era una universidad e incluso no sabía que era el libro, cuando no leía porque no le habían enseñado a leer y a escribir. Antes de aprender a leer y a escribir, le enseñaron a matar. Como dice el libro La Vorágine de José Eustacio Rivera, el huilense, muchos colombianos incluso antes de aprender a leer y a escribir, antes de conocer mujer alguna, jugaron su corazón al azar y se los ganó la violencia, dice el poeta, escritor. Pero no fue un juego al azar, fue un juego de la historia. Un juego de la historia por medio del cual los herederos del feudalismo y de la esclavitud, que una vez conquistada la república y la independencia, se hicieron al poder y le enseñaron al pueblo colombiano a matarse entre sí. Aprendimos a matarnos porque el poder lo enseñó. El poder en Colombia no trajo el libro, no trajo la universidad, no trajo la salud, no trajo la industria, no trajo la actividad productiva. El poder tradicional en Colombia trajo la triste pedagogía de la muerte, de la violencia, del fratricidio. Por eso, con mucha desconfianza, mucha gente del pueblo que votó no o que no salió a votar en el referendo acerca del llamado acuerdo con la FARC, lo hizo sabedor, no engañado por la propaganda sucia de nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez. Propaganda sucia que se convierte como una especie de boomerang, lo ensucia él mismo. Pero
parte de esa población no reaccionó a la propaganda sucia de Uribe, sino que reaccionó a una desconfianza nacida de la sabiduría popular. Y es que sabían perfectamente que durante 2 siglos las guerras en Colombia han sido continuadas por otras guerras. Entonces, si la guerra que termina con la FARC y ojalá con el ELN no es seguida inmediatamente por una nueva guerra y por una nueva violencia en nuestra patria. Y los datos parecieran indicarnos que así es. 130 líderes populares asesinados en cadena que recuerdan la triste historia de la Unión Patriótica en Colombia, pero hoy en el siglo XXI, en el año 2017 y 2018. De nuevo se pasean ejércitos armados no estatales, caleños, en el Pacífico colombiano, de la cordillera occidental, en la repartición de aguas, en la divisoria de aguas hacia el océano. El Estado no gobierna el territorio, no lo gobierna el pueblo. Las comunidades negras están a la merced del asesino. Las comunidades indígenas empiezan a abandonar el territorio. La región más olvidada de Colombia por la oligarquía colombiana no tiene soberanía colombiana. El Pacífico geográfico de Colombia hoy es la zona que con mayor riesgo Colombia puede perder en términos de soberanía. Primero, porque está controlada por el narcotráfico. Segundo, porque está controlada por asesinos en masa, de pueblos. Tercero, porque su clase política está arrodillada a la actividad narcotraficante. Cuarto, porque los capitales asentados en Bogotá, en Cali, en Medellín, solo ven ese territorio como en el paso de las tractomulas y no como el espacio geográfico donde vive una colombianidad que decidieron abandonar. Y porque ya allí hay tropas extranjeras que bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico pretenden controlar el territorio reemplazando el Estado de Colombia. A ese estado de degradación hemos llegado hoy. Por eso los pueblos sabiamente en Colombia saben que el final de la guerra con la FARC, el posible con el ELN, puede ser el preludio de una nueva violencia, de una nueva guerra. Y por eso estamos aquí, para evitarlo. Por eso estamos aquí llenando las plazas públicas en toda Colombia, porque puede haber otro camino. De alguna manera que la senda de Colombia no es la guerra perpetua, que la senda de Colombia no es el eterno ejercicio del gobierno por parte de los linajes hereditarios que han demostrado con saciedad que no son capaces de construir una nación entre las naciones. Ni los Lleras, ni los Santos, ni los Ospina, ni los Pastrana, ni aquellos apellidos ilustres que no son más que ilustres porque son los herederos del mundo feudal español, del mundo de la esclavitud que construyeron en este país. Los que nos enseñaron el triste ejercicio del fratricidio de un país que se mata entre sí por siglos. Único en la historia del mundo, porque la mayoría de las naciones han pasado por épocas difíciles de guerra. Pasaron los Estados Unidos en una guerra civil, pasó toda la Europa en una guerra mundial, una y segunda. Lograron con muchísimo esfuerzo
después de la muerte de 50 millones de personas, derrotar los nazis e intentar construir en sus naciones como el camino de la paz, la justicia social en su propio territorio. Y tendríamos, si de verdad vamos a asumir aquí el compromiso de cambiar la historia de Colombia, esa historia perpetua de desigualdad, de exclusión y violencia, que pensar entonces cómo es el otro camino. ¿Cuál es el otro camino, el colombiano? El de hoy, el de este siglo, el de estos años que nuestra generación puede vivir. Y habría que recoger las ideas del pasado, de nuestra historia propia, de la historia negra, mi hermano, dice el Joe Arroyo, de la historia mestiza, de la historia mulata, de la historia indígena, de la historia de la mayoría del pueblo que ha sido invisibilizada. Y recogería una idea que quedó por allí, la de Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán generó una movilización inmensa pregonando la paz. Gaitán ya sabía que la violencia inundaba a Colombia. En ese caso y en ese momento una violencia del Estado, cuyo partido, el conservador, sin autocrítica hoy, había abrazado las ideas de Hitler, de Mussolini y de Franco, y decidieron generar el exterminio de lo diferente en ese momento, que eran unos escasos resquicios cooperativos que tenía el Partido Comunista y fundamentalmente el pueblo campesino liberal gaitanista. Gaitán se levantó contra esa violencia, hizo la marcha del silencio contra la violencia, le escribió al presidente de la República, su contradictor en el momento que era necesaria la paz, y le enseñó al pueblo colombiano que no había una diferenciación entre el hambre que sufría el liberal y el hambre que sufría el conservador, y que quienes hacían matar al liberal y al conservador por tener colores diferentes, hundiendo al pueblo en el fratricidio, se abrazaban en los clubes sociales tomando whisky, los jefes liberales y los jefes conservadores del entonces. Esa fue la voz de Gaitán. Le pidió a su propio pueblo: no se dejen dividir, porque quienes intentan dividir toman whisky mientras la gente del pueblo se mata a machete por un color azul o por un color rojo. Le decía a su gente: el hambre no tiene color político. Le decía a su gente: el camino de escaparse de la violencia, el camino de la paz, es la justicia social. Lo que Gaitán llamaba la restauración moral de la República, por la cual le pedía a su pueblo que se pusiera a la carga, al avance. Recojamos esa idea. La paz es la justicia social. Si la paz es la justicia social, no está escrita en los acuerdos de La Habana, no se negocia en ninguna mesa entre hombres armados, llámense del Estado, llámense del contraestado. La justicia social es un tema de la sociedad colombiana, es un tema de ustedes, todos los que están en esta plaza y los que no están en esta plaza. La justicia social
es el pacto de una sociedad para convivir en paz. La justicia social no es más que la disminución de la desigualdad social en Colombia. Y este planteamiento que hoy traigo, nacido de esas ideas antiguas, que tendrían un pasado más allá, el de Rafael Uribe Uribe, el general que asesinaron, o más atrás, en Bolívar, en Nariño, en Sucre, que tuvieron sus hijos desarrollados intelectualmente en Alfonso López Pumarejo, que intentó desde la presidencia la mejor y más profunda reforma social y que fue apabullado tras el intento de dar un golpe de Estado. Como apabullado fue Gaitán, al cual asesinaron. Como apabullado fue el pueblo todo de Colombia, al cual asesinaron por décadas desde aquel 9 de abril de 1948. Violencia que hoy sigue. Violencia que arrancó allí un poco antes y que durante décadas nos ha acompañado durante 60 años. Acompañó a mi abuelo y al abuelo de ustedes. Acompañó a mi padre y al padre de ustedes. Y me acompañó a mí y quizás a la mayoría de los presentes. Y la pregunta que tenemos que hacernos entonces es: ¿seguirá acompañando a nuestros hijos? ¿Seguirá acompañando a nuestros nietos? Cuando ya no estemos aquí, ¿Colombia se seguirá matando entre sí? Pues entonces llegó el tiempo de la justicia social.